Queridos amigos y amigas, de nuevo con todos vosotros. Estamos hoy en el tema 307 y estudiaremos los capítulos 9 y 10 últimos de este libro de Esther. Estos son los últimos capítulos. Adelante, Francisco, cuando quieras nos dirige la palabra. Tenemos la Biblia preparada y vamos a comenzar. Los enemigos de los judíos habían estado de enhorabuena, pues con la orden de Amán podían deshacerse de sus enemigos sin ningún problema. Pero al mismo día que tenían que exterminar a los judíos es cuando los gobernadores recibieron la carta con el decreto de que no los molestasen, incluso que les ayudasen y los defendiesen. Pues vamos a verlo en el primer versículo del capítulo 9. Dice lo siguiente: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Hay que ver cómo en un instante puede cambiar la vida. Por este motivo debemos siempre ponernos en manos de Dios, al menos cuando hemos de tomar alguna decisión importante. Bueno, vamos a ver en el versículo 2 cómo actúan los judíos. Dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Los judíos no quisieron ocasionar una gran mortandad, solo fueron contra los que sabían que eran sus enemigos. En todas acciones de los judíos estaban apoyados por los oficiales del rey que había en cada provincia. Entonces los que habían manifestado odio contra ellos estarían atemorizados. Esto podemos comprobarlo en el versículo 5 que voy a leer, que dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Los versículos 6 al 9 dicen los muertos que los judíos iban haciendo. Y el versículo 11 nos dice que le informaron al rey los que habían muerto en su capital, en manos de los judíos. El versículo 12 podemos ver la sorpresa del rey, al ser informado de los muertos habidos en Susa. Dice: y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras ciudades del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? A pesar de la sorpresa del rey, sigue apoyando a Esther en sus peticiones. Ahora, en el versículo 13, podemos ver lo que le pide Esther al rey. Dice: y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. No hemos de pensar que Esther era una sanguinaria, pero es de suponer que recibió consejo de su tío Mardoqueo, el cual sabía que estaban vivos todavía muchos enemigos de su pueblo y temía que pudieran vengarse. No hay duda que sugiera que Esther procedía movida por un ciego espíritu de venganza. El rey concedió a Esther lo que le había solicitado. En los versículos 15 y 16 podemos ver cómo los judíos siguen matando a sus enemigos. Los versículos 17 al 20 nos dicen que los judíos ya habían descansado y que lo celebraron como un gran acontecimiento. Todo lo que había ocurrido era un gran acontecimiento para ellos. Mardoqueo quiere que este acontecimiento se celebre en todas las provincias de Persia, y así se lo hace saber, según dice el versículo 20. Y en el versículo 21 da la orden de que este día se celebre cada año,
para conmemorar este acontecimiento tan importante, ya que de no haber sido por la reina Esther, bueno, yo diría por la intervención de Dios, los judíos habrían desaparecido del mundo. Nos dice el versículo 23 que el pueblo aceptó lo indicado por Mardoqueo, lo de celebrar la fiesta cada año. El motivo que expuso Mardoqueo lo podemos ver en el versículo 24. Dice así: porque Amán, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. En los siguientes versículos se continúa explicando los motivos. Y el último versículo dice así: y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Es un hecho curioso la adopción universal de la fiesta de Purim o de la suerte por la nación judía. El sumo sacerdote de ese tiempo debe haber dado desde el principio su aprobación a esta fiesta y haberla incorporado en el calendario eclesiástico de la nación. De lo contrario, difícilmente habría alcanzado su carácter universal. La fiesta debe haberse hecho obligatoria por orden religiosa y no civil. Los judíos de ese tiempo resolvieron que su observancia fuera perpetua. Los judíos celebraban esta fiesta hasta el día de hoy. Sacaban el retrato de Amán y los niños lo pisoteaban. Bueno, terminado este capítulo 9, pasamos a comentar el último capítulo del libro de Esther, y que la lectura y el estudio del mismo, además de concedernos conocimientos sobre la actuación de Esther, hemos de admitir que ha sido un estudio agradable. Esto era lo que normalmente, en el versículo 10 solo nos dice que el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Esto era normalmente, lo hacían todos los imperios con los países conquistados, que imponían impuestos como contribución a los gastos del imperio y por la protección que tenían estos países ante sus enemigos. Sobre todo en esos momentos, Persia necesitaba muchos ingresos a la vuelta de su desastrosa campaña contra Grecia. Precioso este libro de Esther. Pero no preocuparos, que mañana iniciamos el libro de Job, que también es muy interesante. Hasta mañana, que seguiremos estudiando con el tema 308. Muchas bendiciones.